Dios nos dio la promesa del Consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque está en vosotros y será en vosotros. Vemos aquí que Cristo presenta a los discípulos el Consolador. Y uno de ellos le dice, Tomás, pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otro discípulo, Felipe, dice, tanto tiempo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Dice Jesús, tanto tiempo hay que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Y otro discípulo, Judas, no el Iscariote, le pregunta, Señor, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Por qué te has de manifestar a nosotros y no al mundo? Dícele Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Vemos que aquí los discípulos no le preguntaron nada acerca de ese extraño personaje del Consolador. Esto me llama la atención y será el objeto del estudio que vamos a hacer a continuación, el Consolador, o llamado en otro sentido el Espíritu Santo. Vemos que aquí los discípulos aparentemente conocían acerca de esa, la naturaleza de esa persona. Y se supone, porque no le preguntaron a Jesús de quién era. Entonces, el tema que les voy a presentar tiene que ver con este tema. A propósito, les toqué el himno, Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os dé fortaleza, gran bendición os daré, que es referente al derramamiento del Espíritu Santo, uno de los himnos clásicos más conocidos en el mundo cristiano. Para entrar en materia, hermanos, vamos a estudiar acerca de esta manifestación extraordinaria que tuvo lugar en el Pentecostés. Y nada mejor que la pluma inspirada, una escritora sagrada que dedicó toda su vida al estudio de la palabra de Dios y se manifestó, lo reconozco yo particularmente, en ella se manifestó de una manera sobrenatural el Espíritu Santo que fue permitido a todos los creyentes. En el libro de Joel dice claramente, y conoceréis, que Joel capítulo 2, versos 27 y 28, y conoceréis que en medio de Israel yo estoy, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y nunca jamás será avergonzado. Y será después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún entre los siervos y entre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Interesante que en el día del Pentecostés, que es el tema que nos ocupa, el derramamiento de esa promesa de que dijo Jehová, yo derramé mi espíritu. Vamos a ver esa profecía, cómo se cumplió en los días del Pentecostés, que estaban todos juntos, reunidos en el aposento alto. La escritura sagrada, no quiero que sean mis palabras, sino que yo me remito a esta escritura sagrada que está muy cerca del corazón de Cristo. Ellen G. White, qué mejor palabras que las de ella. Ella escribe en el testimonio para la iglesia número 8, pueden buscarlo, 1266, dice ella, estudiemos las palabras que Cristo habló en el aposento alto la noche antes de su crucifixión. Él estaba próximo a su hora de prueba y él buscó consolar. Interesante que la escritora use la palabra, él buscó consolar. Cristo buscó consolar a sus discípulos, quienes iban a ser tentados y probados muy severamente. Pueden buscarlo, el testimonio número 8, 266, que habla allí de esta maravillosa manifestación. Dice ella, prestemos atención al largo discurso de Jesucristo que cubre los capítulos 14 al 16. Juan 14 al 16. Ya ustedes están familiarizados con ellos y conocen al menos las palabras, pero vamos a entrar ya en el aspecto, en el sentido espiritual profundo que tiene este mensaje para nosotros. Y vamos a ver realmente cosas que apenas tocamos con la punta de los dedos. Vamos a permitir que esta señora, la mensajera de Dios, nos hable acerca de cuanto ella sabía y entendía acerca de esta manifestación. Dice ella, estas cosas les he hablado en parábolas. Eso pueden buscarlo, búsquenlo, Juan capítulo 16, hermanos. Juan capítulo 16, verso 25. ¿Qué dice allí? Estas cosas, dijo Cristo, o las he hablado en parábolas. Otras versiones dicen proverbios, parábolas. La hora viene, es decir, Cristo hablaba en parábolas. Ese era el estilo de Jesucristo para representar las cosas espirituales, usadas parábolas para introducir el reino de Dios. Y dice claramente, estas cosas es hablado en parábolas. La hora viene cuando ya no os hablaré en parábolas, pero claramente les anunciaré del Padre. Así que vemos acá un detalle interesante. Cristo dijo, les hablaré en parábolas. En otras palabras, Cristo ya no estaría más con sus discípulos. Llegaría el momento en que les hablaría directamente en vez de parábolas. Directamente del Padre. Es decir, el Padre enviaría ese otro Cristo, ese otro Consolador, para que estuviera con los discípulos para siempre. Así que vemos, para resumir, que cuando el día del Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ábranlo ahí por favor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que cuando se derramó el Espíritu Santo, 50 días después de la Pascua, fue la promesa que Cristo había hecho a los discípulos. Las cosas que Cristo le había hablado en parábolas, ahora las entendieron un poco mejor. Pero ¿cómo la entendieron? El punto crucial. Muchos hablan, no se manifestó así, que el Espíritu Santo es así, es esto, es aquello. Vamos a ver realmente, sin ficción, sin especulaciones de ninguna índole, vamos a ver qué relato nos dice la misma Biblia. Dice claramente, estamos todos reunidos y viene un estruendo de el cielo, como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa. Así que vemos que eso fue la manifestación. ¿Cómo se manifestó? Un viento recio.
que llenó toda la casa, y se les aparecieron como lenguas repartidas de fuego. Eso fue lo que ellos, al menos ese es, para ser honesto, esa es la descripción que hace el historiador, Lucas. Relata y usa ese lenguaje, y vamos a ver, poder desentrañar un poco acerca de ese lenguaje que podemos obtener. Dice que viene un viento recio, como del cielo, como un estruendo, viento recio, el cual hinchió toda la casa, llenó, y se le manifestaron lenguas de fuego, interesante, lenguas como de fuego, que se sentó sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba clase. Aquí vemos entonces la manifestación de lo que fue, no lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. Un viento recio, se asentó sobre cada uno de ellos, como lenguas, se le aparecieron como lenguas. Esa fue la imagen que el autor escribe, no quiero especular. Se asentó sobre cada uno de ellos y esa fue la manifestación del Espíritu Santo. Ahora vamos a continuar, lo que es el testimonio número 8. Dice claramente que cuando llegó la hora, el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, el Espíritu se derramó sobre sus discípulos. Entonces ellos comenzaron a entender las verdades que Cristo había hablado en parábolas. Las enseñanzas que habían sido un misterio para ellos fueron hechas claras. Hasta aquí me están siguiendo. Testimonio número 8, el N.G. White. Ahora, yo lo he dividido en varios incisos, porque eso está en testimonio 8, pero lo he dividido inciso A. Inciso A, las enseñanzas que habían sido un misterio para ellos fueron hechas claras. Inciso B, el entendimiento que vino a ellos con el derramamiento del Espíritu Santo les hizo a ellos avergonzarse de sus teorías fantasiosas. Observe cómo ellos comenzaron a ver diferente. Ellos tuvieron una nueva luz, un nuevo entendimiento de las cosas espirituales que Cristo había hablado en parábolas. Inciso D, ellos fueron guiados por el Espíritu y la luz brilló sobre sus una vez entenebrecidos entendimientos. Observe que todo esto tiene que ver con entendimiento de las cosas espirituales. Y sobre ellos vino una luz que se derramó sobre ellos y ellos comenzaron a manifestarse según el Espíritu le daba que se manifestasen. Y adquirieron una luz, un nuevo entendimiento de las cosas que Cristo había hablado. ¿En qué? En parábolas. Ahora se hicieron una realidad para ellos, una realidad espiritual. Continuando, dice Joel, pero los discípulos no habían recibido todo el cumplimiento de la promesa de Cristo. Es decir, que la promesa de Cristo estaba para lo porvenir. Ellos no entendieron. Ese fue el Pentecostés, el primer derramamiento, la lluvia temprana. Se promete algo mucho más abarcante, mucho más grandioso en la lluvia tardía, en la manifestación del Espíritu Santo al final de la obra. Ese no es el tema mío, pero que el tema es el tema del derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés. Ellos recibieron, dice el N.G. White, todo el conocimiento el conocimiento de Dios que ellos pudieron llevar. Pero el completo cumplimiento de la promesa que Cristo dijo que les mostraría directamente del Padre estaba por venir. Es decir, es para nuestros días. Si nosotros creemos en esa promesa. Así es hoy, inciso B. Así es hoy. Nuestro conocimiento de Dios, ¿cómo está su conocimiento, hermano? ¿Completo? ¿Usted conoce a profundidad las cosas de Dios? ¿Cuál es su conocimiento de Dios hoy? Parcial e imperfecto, como el caso mío. Eso es lo que escribe el Joy. El conocimiento es hoy, nuestro conocimiento es parcial e imperfecto. Cuando el conflicto concluya y el hombre Cristo Jesús reconozcan ante el Padre a sus fieles obreros, quienes en un mundo de pecado hayan llevado un verdadero testimonio de Él, entonces ellos entenderán. Es decir, nosotros, aplicando a nosotros, ella dice, ellos
pero se refiere a nosotros. Así que podemos decir nosotros, entonces claramente vamos a entender lo que ahora es un misterio para nosotros. Cristo se llevó consigo a los atrios celestiales su humanidad glorificada. A los que lo reciban, Él le da su poder de convertirse en hijos de Dios, para que al final Dios pueda recibirlos como suyos para vivir con Él por toda la eternidad. Qué promesa más maravillosa. Si durante esta vida que tenemos acá somos fieles a Dios, nosotros finalmente veremos su rostro y su nombre estará en nuestras frentes. ¿Y cuál será la felicidad mayor del mundo sino ver a Dios? ¿Qué más grande gozo pudiera tener el pecador salvado por la gracia de Dios que mirar cara a cara a Dios y conocerle? Así que, hermanos, estas son las declaraciones de Ellen G. White. Hay una cita que ella usa y que para mí es trascendental, porque eso revela la manifestación de ese poder que para muchos es un misterio o para otros he aclarado, lo llaman diferentes formas. Vamos a ver claramente. Muchos le llaman la tercera persona de la Trinidad. Vamos, esa será la segunda parte. No quiero dedicar todo el tiempo, así que prefiero dividir este estudio en dos partes. La segunda parte versará sobre el concepto del Espíritu Santo dentro de la Iglesia Adventista. Cómo los pioneros consideraban ese espíritu y cómo ellos tenían su teología basada en la Biblia. Teología en sentido, entre comillas, ellos no eran teólogos. Quiero hablarles de algo maravilloso. Mensajes selectos, tomo 2. Ábralo en la página 65. Palabra inspirada. Claramente le voy a leer. Mensajes selectos, tomo 2, página 65. El bautismo del Espíritu Santo, tal como en el día del Pentecostés, conducirá a un reavivamiento de la religión verdadera y a la realización de muchas obras maravillosas. Seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a ver en la página al final quiénes son esos seres celestiales a los cuales ella alude. Dice claramente, no está lejos, continuando en la misma página 65, el párrafo siguiente. No quiero leer todo, hermano, para no brincar quiero leer el párrafo completo. Seres celestiales vendrán entre nosotros, y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. Pero si el Señor obrase sobre los hombres como lo hizo en los días del Pentecostés y después de ese día, muchos que ahora pretenden creer en la verdad conocerían tan poco de la forma como obra el Espíritu Santo que exclamarían, cuidado con el fanatismo. De los que estén henchidos por el Espíritu Santo dirán, esos hombres están llenos de mosto, como pasó en el día de Pentecostés. Estaban llenos de mosto. No estaban llenos de mosto, que estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora, ellos vieron, es interesante, en todo este discurso, ellos vieron qué cosa era. Es un misterio. No lo vieron. Ellos vieron, solamente dice, Pedro dijo, esta es la promesa que fue dicha. Derramaré mi espíritu sobre esto. Y entonces se cumple lo que dijo Joel, que ya lo leímos. Así que vemos que en ninguna parte, si siendo honestos, ellos vieron ninguna otra cosa que no fuera una manifestación del poder que fue predicha por Joel, que derramaría el Espíritu Santo. Así que cómo ellos entendieron el Espíritu Santo y cómo ellos entendieron esa promesa. Ok, vamos a ver lo que dice Ellen G. White.
página 65, continuando, y dice, seres celestiales vendrán entre nosotros. Así que como fue en el Pentecostés, así será. Seres vendrán a nosotros como vinieron o fueron en los días de Pentecostés. Mensajes selectos. Repito, tomo 2, página 65. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día de Pentecostés. ¿Están oyendo? Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, se producirá eso. No de otra manera. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante nosotros de instrumentos humanos, entonces habrán conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron el día de Pentecostés. ¿Qué indica aquí? Dice ella, seres celestiales vendrán entre nosotros y los hombres hablarán según sean impulsados por el Espíritu Santo de Dios. En una palabra, la manifestación del Espíritu Santo, que vamos a hablar en la segunda sección, para que ustedes tengan una idea, me estoy dirigiendo básicamente a los hermanas y hermanas adventistas del séptimo día. Pero esto es útil para todos porque esa manifestación del Espíritu Santo no es reservada o exclusiva de nadie, es para todos, hermanos. Ya lo dijo él. En los últimos días derramaré mi espíritu. Ahí no dice derramaré mi espíritu sobre un grupo de gente, limitado a un grupito de pentecostales o de la Asamblea de Dios, bautistas o metodistas, ni aún adventistas. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. Incluso dice claramente, vendrán solo y llevarán vuestras hijas. Así que se incluyen hombres y mujeres. El Espíritu Santo no hace distinción de personas, no discrimina por raza o religión o raza o lengua o tribu. Se derrama y todos aquellos que estén dispuestos a aceptarlo, lo aceptan, como el día de Pentecostés. Así que ese es el derramamiento del Espíritu Santo. En esencia, ella describe aquí que ¿quiénes son esos ángeles del cielo? Ese es el ministerio de los ángeles. ¿Dónde está el ministerio de los ángeles especificado? Pueden ir conmigo a Hebreos, capítulo 1, y verso 14. Aquí habla de Dios, hablando muchas maneras y otras maneras, los profetas nos han hablado por el Hijo. Y dice claramente, hablando de los ángeles, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos, los ángeles, espíritus administradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? Noten eso. Así que todo cristiano que es heredero de salvación, es decir, cristianos que aceptan a Cristo, reciben la asistencia y el consuelo de los espíritus administradores, que son los ángeles, el ministerio de los ángeles enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de salvación. Así que los ángeles están encargados de esto. De esto yo sé que tal vez tengan muchas dudas, pero vamos a ver en la segunda sección un poco más claro este concepto de cómo se manipula estos conceptos teológicamente, y la humanidad acepta de una forma formal, aunque no tienen idea, no saben, pero ellos dicen, bueno, lo dice el pastor, lo dice el teólogo, fulano de tal, y debe ser así. Pero ellos no tienen conciencia, no tienen el conocimiento exacto de si lo dice la palabra de Dios o no. Y aquí dice claramente, los ángeles son espíritus administradores, enviados para el servicio, a favor de los que están herederos de salvación. Así que toda persona que pida consuelo, pida ayuda a Cristo, obtiene ayuda inmediata
de los ángeles ministradores que están para eso. Por eso se llaman ángeles ministradores. ¿Ok? En el libro de Juan, primera de Juan, el capítulo 2, verso 1, notemos una cosa curiosa. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pequéis, y si alguno hubiera pecado, tenemos paráclito. La misma palabra que se usa en Juan para referirse al Consolador, o para paráclito. Paráclito. Uno que está al lado, paráclito, al lado de un apoyo, un consuelo. Se traduce en consuelo. Una traducción que muchos consideran no es muy exacta, pero se acepta. Consolador. Dice, si alguno hubiera pecado, 1 Juan capítulo 2, verso 1, si alguno hubiera pecado, tenemos parácliton original, con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la conclusión aquí? No hay otra. Gramaticalmente es correcto. Tenemos paráclito con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que aquí se dice que Jesucristo es el paráclito. Podrán los teólogos decirme muchas cosas, pero yo aquí lo acepto lo que dice acá. Y entonces esto lo aplico, porque ese es el original, la primera versión original. La otra de Juan es un poco más elaborada. El Evangelio de Juan se califica como no sinóptico. Lo colocan fuera de Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico. Y esta es una de las razones, porque contiene elementos que no están en los sinópticos. Entonces, uno de los elementos es que en primera de Juan se presenta de una manera en embrión el desarrollo, digamos, conceptual o teológico, como quieran llamarle, del paráclito, de una forma más extensa, pero el sentido es el mismo, es Cristo. Pero como Cristo, mediante el ministerio de los ángeles. Vuelvo a Hebreos capítulo 1, verso 14. ¿No son todos espíritus administradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación? ¿No le parece esto interesante? Si usted va ahora a Daniel, esto es fantástico. Daniel capítulo 9, el libro de Daniel habla de un trono y habla de un juicio. Daniel capítulo 7, en visión profética, Daniel ve el juicio y lo describe de la manera siguiente. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos sillas y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Esta es una representación del Padre, Dios. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Ahora escuchen, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos? Los mismos ángeles ministradores que leímos en Hebreos capítulo 1, verso 14. Ese mismo cuadro, son seres administradores con los cuales Dios mantiene comunicación. Son seres, si leemos en los salmos, dice, son espíritus de fuego. No es parte de mi estudio, pero ustedes pueden buscar las referencias. Se voy a dar aquí brevemente. En el contexto bíblico, porque la Biblia tiene su contexto. Un texto tiene otro contexto. En el libro de Hebreos, capítulo 1, ahí aparece contexto. ¿Ok? El contexto de lo que dice espíritus administradores. Eso está basado
en el Antiguo Testamento. Note que cada referencia que hacen los discípulos y los escritores bíblicos del Nuevo, eso no salió de la nada. Ya tenían un manual, un libro en el cual se guiaban, y ese libro era el Antiguo Testamento, lo que se llama la Torah, la ley de Moisés, que escribía todo. Pablo habla de la Torah y todos los apóstoles se basaban porque no tenían nada. Y así que aquí se basa en la Torah. ¿Qué dice la Torah? En los Salmos. Y ese, claro, pueden ir a Salmo 103:20. Salmo 103:20, que son espíritus administradores, espíritus de llama de fuego, enviados por Dios. Pueden leer, y eso, este estudio se lo dejo a ustedes, es un estudio adicional. Pero que eso indica que todas las referencias que los escritores neotestamentarios hacen está basado en un así dice Jehová, en la Torah, de la cual era el libro que ellos consideraban el libro básico, la Biblia, como nosotros tenemos la Biblia. Él tenía la Torah, la de Moisés. Así que, hermanos, esta es la primera parte del estudio acerca del Espíritu Santo, cómo se manifestó y en la forma que se manifestó y cómo lo interpretaron los adventistas históricos a la luz de la revelación de Dios. Continuaremos en la segunda parte, revelaciones de Leroy Froom, en su libro Movement of Destiny. No se pierdan la segunda parte que viene a continuación, hermanos.